Aldea ninja, perteneciente a la Tierra del Rayo, y siendo una de las 5 grandes naciones, la Aldea de la Nube es una de las aldeas existentes más estables y poderosas de todo el mundo ninja, contando en sus filas con numerosos ninjas de alto nivel. Por eso en este video quiero mostrarte a los 10 ninjas más fuertes que ha tenido la Aldea de la Nube en toda su historia. No olvides que esta es nada más que mi opinión personal. Si crees que algún otro ninja pudo estar en otro puesto o me faltó mencionar alguno, por favor déjamelo saber en la caja de comentarios. Número 10. Omoi. Actual Jounin de élite y aprendiz de Killer Bee. Omoi es un ninja de alto nivel de su respectiva aldea. Cuenta con grandes actuaciones en la cuarta gran guerra ninja, además de ser un experto en el arte de las espadas, siendo elogiado por el mismísimo Sasori de la Arena Roja en la guerra. Actualmente es el guardaespaldas personal del quinto Raikage, y en ocasiones ha tenido el cargo de representar a la Aldea de la Nube en actos diplomáticos de todas las naciones aliadas. Por eso Omoi es un ninja merecedor del puesto número 10 de este top. Número 9. Dodai. Jounin de élite, portador de un extraño Kekkei Genkai. Dodai es un ninja de alto nivel de su aldea, además de contar con una gran experiencia en el combate. Es un ninja que tiene un gran conocimiento en las técnicas de su pueblo, y con ello puede engañar y lograr contraataques gracias a su elemento que le permite crear goma. Dicho elemento le hizo ganar el apodo del ninja de goma en la cuarta gran guerra ninja, y debido a su experiencia fue de grandísima ayuda para poder sellar al revivido tercer Raikage, además de ser el salvador de un clon de Naruto cuando Edo Madara lanzó 2 meteoritos sobre la alianza Shinobi. Por eso Dodai es un digno merecedor del puesto número 9 de este top. Número 8. Blue Bee. Ninja extraordinariamente sagaz y teniendo una línea directa de parentesco con los Raikages. Blue Bee fue un ninja de la Aldea de la Nube y sobrino del tercer Raikage y primo del cuarto Raikage. También en el pasado fue el Chinchuriki de los Chocolas, demostrando que tenía grandes cualidades siendo escogido como Chinchuriki. Además era un ninja supremamente sabio, lo que le permitía mantener a raya a su bestia con cola, aunque desafortunadamente para él y su aldea nunca pudo dominar por completo a su bestia con cola, solo podía controlar un poco de su poder sin perder el control, pero eso no le quita el hecho de que era bastante habilidoso en el combate y en el arte de las espadas, y combinándolas con un poco del poder que dominaba de su Biyuu, seguro era un contrincante formidable, por eso es digno merecedor del puesto número 8 de este top. Número 7. Yugito Ni. Fue una Jounin de élite de la Aldea de la Nube, extremadamente poderosa y altamente calificada, lo cual hizo ganar la admiración del Kage en turno y del mismo Killer Bee. Yugito era una kunoichi de ardua experiencia en el combate y tenía cierta habilidad como estratega, además de ser casi una Chinchuriki perfecta, teniendo la destreza de controlar a su Biyuu a voluntad, así adquiriendo un gran poder destructivo y obtener mayor potencia a la hora de emplear sus jutsus de estilo fuego. Por eso Yugito Ni es una kunoichi digna del puesto número 7 de este top. Número 6. El segundo Raikage. Hombre duro e inteligente, capaz de llevar a su pueblo a una estabilidad diplomática por buen camino. El segundo Raikage fue un ninja altamente poderoso, sabiendo esto desde que conocemos que fue nombrado como un Kage. Sus habilidades eran tales que fue designado para ser el guardaespaldas personal del primer Raikage, algo que lo hizo muy famoso. Aunque se desconoce casi todo sobre él, al haber estado activo en las épocas de las guerras más sanguinarias y lograr convertirse en el líder de su aldea, con eso es más que suficiente para ser merecedor del puesto número 6 de este top. Número 5. Darui, el quinto Raikage. Héroe de guerra y capitán de la primera división de la Alianza Shinobi. Darui es el actual Kage de su aldea en épocas actuales en el universo de Boruto, siendo un ninja prodigio de su pueblo que desde corta edad demostró grandes habilidades en el combate y en una perfecta afiliación al elemento más representativo de su pueblo, que es el elemento rayo, y también posee un Kekkei Genkai característico, como lo es el elemento tormenta, que le permite usar grandes vigas de electricidad que fluyen como el agua, y esto lo logra gracias a que combina el elemento rayo con el elemento agua. Además fue aprendiz del mismísimo tercer Raikage, el cual le enseñó a cómo usar el rayo negro, y siendo el único de su aldea que se le permite usar este jutsu. También fue el guardaespaldas personal del cuarto Raikage, y es un experto en el arte de las espadas,
usando el arma Zanbato, que es un cuchilla gigante de acero que le otorga un gran poder de ataque a la hora de estar en el combate. Por esta razón es digno merecedor del puesto número 5 de este top. Número 4. Los hermanos Jinkaku y Kinkaku. En este puesto tenemos un par de ninjas que en todas sus legendarias batallas se enfrentaban a sus enemigos como un dúo, aunque no se niega que si peleaban mano a mano por separado no dejan de ser peligrosos. Los hermanos de oro y plata Jinkaku y Kinkaku son criminales extremadamente conocidos y respetados en su aldea, gracias a su poder y a sus hazañas barbáricas que cometieron en vida. Durante su tiempo de vida en algún momento fueron tragados por el zorro de 9 colas, sobreviviendo de una manera extraña, adquiriendo el chakra y habilidades del zorro de 9 colas. Dicho poder lo podían usar a voluntad, y aunque se desconoce de qué manera murieron, se dice en la misma serie que murieron en su enfrentamiento contra el segundo Hokage Tobirama Senju. Por eso los hermanos de oro y plata son dignos merecedores del puesto número 4 de este top. Número 3. Llegamos al podio donde se encuentran los 3 ninjas más poderosos y legendarios de la aldea de la nube. Y en este puesto se encuentra el líder supremo de la gran alianza ninja, y me refiero al cuarto Raikage. Es el ninja que tenemos en el puesto de bronce de este top, debido a sus grandes habilidades destructivas y mortales en el combate, además de ser por mucho tiempo reconocido como el ninja más rápido de todo el mundo ninja, heredando el puesto de Kage después de la muerte de su padre, el tercer Raikage, y siendo el que mantuvo en una estabilidad diplomática su aldea después de la muerte de su padre, y siendo un ninja que su fuerza es comparable con la fuerza de un Biyuu. Por eso y muchas razones más es digno merecedor del puesto número 3 de este top. Número 2. Llegamos un escalón más arriba en el podio, donde se encuentra un ninja extremadamente poderoso, siendo capaz de rivalizar él solo con el Biyuu del 8 colas y terminar la pelea en un empate técnico para ambos lados. El tercer Raikage es el que se encuentra en el puesto de plata, siendo el segundo mejor ninja de todos los tiempos de la Tierra del Rayo, demostrando su gran poder en la cuarta gran guerra ninja, siendo capaz de aniquilar en cuestión de un parpadeo a numerosos ninjas, además de controlar a la perfección el elemento rayo, que le otorga una velocidad y un ataque sobrehumano, y contar también con un cuerpo prácticamente inmune a los ataques, debido a su gran fuerza y a su escudo de rayo, conociendo en la guerra que el único que puede lastimar al tercer Raikage es el mismísimo tercer Raikage, y en sus últimos tiempos de vida se sacrificó para que sus compañeros pudieran escapar, y él quedándose solo a pelear en contra de un ejército durante 10 días. Dicho acto lo catalogó como un héroe y una leyenda de su pueblo. Por esa razón es digno merecedor del puesto número 2 de este top. Número 1. Llegamos finalmente al puesto de oro, donde se encuentra el ninja más poderoso y habilidoso en toda la historia de la aldea de la nube, y me refiero nada más y nada menos que a Killer Bee. Desde sus inicios como ninja demostró tener una característica fuerza. Tal talento lo llevó a convertirse en el hermano adoptivo y pareja de combate del mismísimo cuarto Raikage. Además de todo esto, y gracias a su talento, se le fue encomendado ser el Chinchuriki de la bestia del 8 colas, confiando en él que podría controlar al Biyuu a la perfección. Y al paso del tiempo logró ser el Chinchuriki perfecto que esperaban, e incluso hasta tener una amistad con el 8 colas. A pesar del inmenso poder que obtuvo por ser el Chinchuriki, podía utilizar esa fuerza a voluntad, que prácticamente es una fuerza de destrucción masiva, y sin olvidar ya su fuerza propia y habilidades como ninja que poseía, siendo un experto en el arte de las espadas, tanto así que hasta la mismísima espada sameada lo eligió para que fuera su portador por un tiempo. Un ninja legendario y supremamente poderoso, reconocido en su aldea y en todo el mundo ninja, por el cual es digno merecedor del puesto más alto de este top. No olvides dejar tu like y suscribirte, con eso me estarías ayudando muchísimo a seguir creando contenido que pueda ser de tu agrado. Tampoco olvides pasar por todas mis redes sociales que estaré dejando en la descripción. Y de mi parte esto ha sido todo, no olvides que soy Luis Aburame y nos vemos pronto.